En los deportes de combate hay golpes devastadores y luego están las patadas de Mirko "Cro Cop" Filipović. Frías, precisas, mortalmente letales. Patada derecha te lleva al hospital. Patada izquierda te lleva al cementerio. Sus rivales no caían, se desplomaban inconscientes. No importaba cuán grande o resistente fuera su oponente. Si su pierna izquierda conectaba, el combate terminaba al instante. Leyendas invictas, monstruos imparables, peleadores sin miedo, todos sintieron el impacto de su devastadora patada. Su legado no se basa solo en victorias, sino en knockouts tan violentos que parecen sacados de una película de terror. Hoy conocerás la historia del hombre cuya patada era un pase directo al cementerio. Para algunos, la pelea es un deporte. Para otros, es una vocación. Para Mirko Filipović, la pelea era su naturaleza. Antes de convertirse en uno de los strikers más temidos de la historia, Cro Cop no entrenaba en gimnasios de lujo, ni soñaba con cinturones dorados. Su realidad era otra. Nació en Croacia en 1974, cuando aún formaba parte de Yugoslavia, y creció viendo a su país desmoronarse en una de las guerras más sangrientas de Europa. Balas, explosiones y violencia eran parte del día a día. A los 18 años, en lugar de elegir una carrera o buscar un trabajo común, Mirko tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se unió a la unidad antiterrorista de élite de Croacia. Aquí no había guantes de 4 onzas ni reglas, solo disciplina, supervivencia y combate real. Aprendió a desmantelar amenazas, a moverse en la oscuridad y, sobre todo, a mantener la calma cuando todo lo que te rodea es muerte y caos. Pero si bien su entrenamiento militar lo convirtió en un guerrero letal, fue en el ring donde su verdadero talento despertó. A mediados de los 90, Cro Cop encontró su camino en los deportes de combate. Inspirado por el legendario Ernesto Hust, decidió probar suerte en el kickboxing y rápidamente su poder de knockout se volvió innegable. Con piernas como bates de béisbol y una precisión quirúrgica, comenzó a despachar oponentes con una brutalidad aterradora. En 1996 hizo su debut profesional en K1, la cuna de los strikers más despiadados del mundo. Y fue aquí donde dejó en claro que no estaba ahí solo para competir, estaba ahí para destruir. Su primer gran prueba fue ante Jérôme Le Banner, un francés con una pegada aterradora y experiencia de sobra en los circuitos de kickboxing. Un debutante normal habría sido devorado vivo, pero Mirko "Cro Cop" no era un debutante normal. Desde el primer round demostró que no venía a ser un simple rival de paso. Le Banner avanzó con su habitual agresividad, buscando encerrar a Cro Cop contra las cuerdas. En el segundo round, Le Banner siguió con su juego, pero Mirko lo esperaba con su izquierda afilada como una guillotina. ¡Boom! Un gancho de izquierda aterrizó directo en la mandíbula del francés. Le Banner cayó como un árbol talado. El público no podía creerlo. El novato acababa de mandar a la lona a una de las bestias más temidas de K1. Le Banner se levantó tambaleante, pero el mensaje ya estaba dado. Mirko "Cro Cop" había llegado. El resto de la pelea fue una guerra brutal de patadas y puños, pero Cro Cop se mantuvo un paso adelante en todo momento. Cuando sonó la campana final, los jueces no tuvieron dudas. Victoria por decisión unánime para Mirko "Cro Cop".
Aquel día, en su debut en K1, nació una leyenda. Su siguiente pelea fue Ricky Nicholson, un peleador fuerte. What we've got to realize is one of these guys are going to meet Matt Skell. Is fighting for the right to be, and I think Nicholson realizes he can finish. Pero que no tenía idea del infierno que estaba a punto de enfrentar. Desde los primeros segundos, Cro Cop dictó el ritmo con su precisión quirúrgica. Pasado casi un minuto, Nicholson sería el primero en probar las potentes patadas de Mirko Cro Cop. Nicholson cayó como un saco de cemento. El árbitro ni siquiera terminó la cuenta, knockout en el primer round. Pero esto era solo el comienzo. Mirko Cro Cop entró al K1 World Grand Prix 1999 con una misión: demostrar que su izquierda no era solo un arma mortal, sino un pase directo al campeonato. En su primer obstáculo se enfrentaría a Mike Bernardo, un peleador que parecía inofensivo antes de los enfrentamientos, pero que se transformaba en una bestia apenas sonaba la campana inicial. Pero con Mirko la cosa fue distinta. Apenas un minuto de empezar el combate, Bernardo fue sorprendido con una patada devastadora. Patada que lo dejó totalmente desconcertado. Bernardo logró sobrevivir a esa patada infernal, pero solo para caer nuevamente. No quería rendirse, así que Mirko le dio un ultimátum que obligó al árbitro a parar la pelea. El siguiente reto era Musashi, un técnico japonés con gran aguante y habilidades defensivas. Aí o Musashi já fazendo a... 放った右フックが顔面にクリーンヒット。 Pero Mirko no estaba para peleas largas. Desde el arranque, la presión de Cro Cop fue implacable. Sus golpes no solo eran rápidos, eran precisos, quirúrgicos y brutales. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, combinación letal, un par de golpes lo ablandaron y luego llegó la patada que lo mandó al suelo. Musashi intentó levantarse, pero estaba en otro planeta. Apenas se puso de pie, Cro Cop lo cazó con una ráfaga de golpes inhumana. El árbitro se lanzó a salvarlo. Victoria por TKO. Cro Cop avanzaba, pero aún quedaban 2 peleas más. Sam Greco no era un rival cualquiera. Un australiano con manos de dinamita y la experiencia para dar guerra. Desde el inicio ambos se fueron al choque con furia. Era una batalla de colosos. Puño por puño, patada por patada, un choque sin tregua. Pero entonces, Greco cometió un error fatal, una low kick mal calculada. Al instante, Greco sintió algo romperse en su pie, y Mirko lo supo. Olió la sangre en el agua. Aprovechó como un depredador, lanzando low kicks brutales a esa pierna herida.
¡Bam! Greco al suelo. Se levantó con dificultad. Otra patada a la pierna. ¡Bam! Otra caída. El dolor era insoportable. El árbitro detuvo la masacre. Cro Cop había ganado, pero a un alto precio. Salió del ring con una pierna lesionada y las costillas fracturadas. ¿Se rendiría? Jamás. Era la final, pero Cro Cop no estaba al 100%. Sus costillas dolían con cada respiración. Su pierna apenas respondía. Y enfrente tenía a Ernesto Hoost, un maestro del kickboxing. El combate fue una guerra. Hoost lo sabía. Hoost, al ver la pierna lastimada de Cro Cop, fue directo al punto débil. Patada tras patada. Cro Cop no podía esquivar todas. Hoost era un estratega frío. Vio las costillas lastimadas y atacó sin piedad. Golpe devastador al cuerpo hizo que Mirko cayera por primera vez. Hoost siguió castigando a Mirko. Un último golpe a las costillas acabaría definitivamente el enfrentamiento. Cro Cop se derrumbó. El árbitro contó. No podía continuar. Ernesto Hoost se llevó la victoria. Pero esa noche, el mundo vio el verdadero espíritu de Mirko Cro Cop. Un guerrero que ni con una pierna y costillas rotas se echaba atrás. El K1 World Grand Prix 1999 no lo coronó campeón, pero fue la noche en que nació la leyenda. Tras un paso exitoso por K1, Cro Cop decidió probar suerte en el MMA, y no lo haría en cualquier empresa. Su destino era Pride, la jaula de los monstruos. Aquí no había excusas. No importaba cuán bueno fueras de pie. Si no sabías luchar, estabas muerto. Cro Cop no tardó en adaptarse. Su antídoto contra los grapplers era simple. Si te acercabas, te dormía. Y entonces llegó Yuji Nagata, un luchador japonés con gran prestigio en la lucha libre profesional, pero que cometió el error de entrar en la jaula con el hombre equivocado. Desde el primer segundo, Cro Cop lo acechó como un depredador. Nagata intentó mantener la distancia, pero el croata era un asesino calculador. Y entonces, patada izquierda a la cabeza. El impacto fue seco, brutal, inhumano. Nagata cayó como si le hubieran apagado el interruptor. Su cuerpo quedó inerte en la lona. Silencio en la arena. El público japonés no podía creer lo que acababa de ver. Knockout en solo 21 segundos. Esa noche quedó claro. Mirko Cro Cop no era solo un kickboxer. Era un ejecutor en las MMA. Otro rival había caído. Otra víctima más de la patada más temida del planeta. Si Nagata fue una advertencia, lo que le hizo a Igor Vovchanchin fue una ejecución pública. Vovchanchin era un veterano con más de 40 victorias, la mayoría por KO. Because this first right hand right here. Pero nunca había enfrentado a un asesino como Cro Cop. Desde el primer segundo, Cro Cop se movió como un depredador. Vovchanchin intentó responder con su boxeo, pero cada golpe encontraba el aire. Entonces, en un solo instante, Cro Cop vio la apertura y lanzó su patada asesina.
El cráneo de Vovchanchin absorbió el impacto con un sonido aterrador. Su cuerpo se desplomó en el suelo, con los ojos en blanco y sin reacción. Patada izquierda, cementerio. Y ese sería exactamente el destino de su siguiente rival. Dos Caras Jr., quien más tarde se haría famoso como Alberto del Río en la WWE, entró con confianza, creyendo que su lucha olímpica podría marcar la diferencia. Rey Mysterio at his best right here. Pero Cro Cop no estaba ahí para jugar. Él no respetaba a los enmascarados. Solo veía un nuevo objetivo para su pierna izquierda. La campana sonó. Dos Caras intentó medir la distancia, pero Mirko no tenía paciencia. Background in Mexican Lucha Libre. This is the big event. And when it features... As you can see, Doleas, but he has to watch out. Se posicionó, cargó su pierna izquierda como un rifle de alto calibre. ¡Boom! Patada alta a la cabeza. KO instantáneo. Comes with that strong left leg, there he is. Oh, God! El mexicano cayó de inmediato, sin oportunidad de defenderse. La pelea había terminado en solo 46 segundos. Silencio absoluto. Cro Cop dio media vuelta con la frialdad de un verdugo que acaba de hacer su trabajo. Aquella noche quedó claro. Esto no era lucha libre, esto era Pride. Y aquí, si te descuidabas un segundo, podías terminar despertando sin recordar qué pasó. Otra víctima, otro cementerio en su historial. Pero después de su dominio vendrían los retos más difíciles de su carrera. Los hermanos Emelianenko. El apellido Emelianenko en el mundo de las MMA ya era un símbolo de poder. Y aunque Fedor reinaba en lo más alto, su hermano Alexander también era un monstruo. Левой и правой, она просто минимальная. Do takedown, ale... Спортивный процесс в клубе Red Devil. Con 2 metros de altura y manos de hierro, Alexander era un peleador peligroso, con un boxeo técnico y una resistencia brutal. Pero su error fue enfrentarse a un verdugo sin piedad. Desde el inicio, Cro Cop lo destrozó con patadas al cuerpo. Cada golpe resonaba en la arena como un martillo sobre metal. Alexander intentó presionar con su boxeo, pero Mirko era una sombra inalcanzable. And Emelianenko showing no fear whatsoever. There's a time. Cro Cop with a left of his own. And he stunned him. Now there he is. Takes him down. Un cazador paciente, hasta que llegó el final. Cro Cop lanzó una patada a la cabeza que dejó a Alexander inconsciente antes de tocar la lona. ¡Boom! Cementerio. Yeah, but... There it is! The trademark left kick! And it's over! El hermano menor había caído, y con eso, una nueva guerra comenzó. Fedor miró con frialdad lo que acababa de suceder. Sabía que tarde o temprano, el destino lo pondría cara a cara con el asesino de su hermano. Este KO no solo fue un triunfo, fue un desafío directo al emperador. El enfrentamiento más esperado en la historia de Pride, el campeón invicto e indestructible contra el asesino más letal del deporte, Fedor versus Cro Cop. El morbo estaba en su punto máximo. La sangre de Alexander aún manchaba la memoria de Pride. Fedor no era un hombre de palabras. Oh, big shots! Can you do my English? And there's an example of it. Right hand, to the head. There was a strike. Oh, big punches. Pero todos sabían que esto no era solo por el cinturón. Esto era personal. Desde el inicio, Cro Cop lanzó bombas. Su jab era afilado, su patada al hígado explotaba como dinamita. Era la pelea más difícil que Fedor había tenido. Y entonces, Cro Cop lanzó su patada de la muerte. Y por milímetros, Fedor bloqueó el impacto. El emperador resistió el castigo. Siguió avanzando como un demonio inmortal. En el suelo desgastó a Cro Cop, rompiéndolo poco a poco. Cro Cop up kicking there. Oh, but coming down with a right hand. Looking for the leg there. And that's an active guard by Cro Cop, doing pretty well, boss. He utilized that arm all the time. And look at this. Look at him busy bicycling
Do not let him go to the side mount. I want to 3 rounds después, el emperador seguía de pie. Fedor había sobrevivido al asesino de su hermano. Pero la imagen de Cro Cop no se desvaneció, porque incluso en la derrota todos vieron lo que había pasado. El monstruo de Pride había estado a centímetros de convertirse en el nuevo rey. La guerra con los Emelianenko había marcado su leyenda para siempre. En Pride, si había alguien que encarnaba el caos, la rabia y la brutalidad absoluta, era Wanderlei Silva. Apodado The Axe Murderer, el asesino del hacha, Silva no peleaba. Atacaba como un animal salvaje. Final decidiu. Sentiu aí soco aí, tropa. Viu? O Andrei não deu a mínima chance. He's done. Mesmer's in trouble. Mesmer's in trouble. Su estilo era agresivo, su presión asfixiante, y su instinto asesino lo hacía uno de los rivales más temidos en la historia del deporte. Y cuando se anunció que pelearía contra Mirko Cro Cop, el mundo contuvo la respiración, porque todos sabían que esto no iba a ser una pelea. Iba a ser una masacre. Esta vez no habría reglas que salvaran a nadie. Semifinal del Grand Prix, sin restricciones, sin piedad. Silva venía de destruir a Kazuyuki Fujita con rodillazos brutales. Mirko había vencido a Hidehiko Yoshida con una patada a la cabeza que casi le arranca el alma. Ambos estaban en su mejor momento. Solo uno saldría vivo. Desde el primer segundo, Silva salió como una fiera. Nice middle kick, left hand as well as there's Silva can come back with that straight left like that. This is what I was talking about, man. It controls the ground and pound. And he definitely raining down. Su estrategia era clara, acortar la distancia y no dejar que Cro Cop usara sus piernas. Pero Cro Cop había aprendido. Jab, patada al cuerpo. Cada golpe era un misil. Silva seguía avanzando, pero cada segundo le costaba más. Defensive from the bottom, but they're back on their feet, and now Silva. Elbows are starting to come up a little bit. His shoulders starting to come up. We have halfway point of round one. Nice. Oh my gosh. Hasta que, ¡boom! Un zurdazo de Cro Cop explotó en la cara de Silva. Really recover here if he wants to win this fight. Pero el asesino del hacha no caía. Silva quería la guerra. Cro Cop le dio la guerra. Y entonces, Cro Cop lanzó su sentencia de muerte. Patada izquierda a la cabeza. ¡Boom! Cementerio. Silva cayó como un muñeco sin vida. No hubo conteo, no hubo duda. Mirko Cro Cop lo había mandado al infierno. El asesino del hacha había sido ejecutado y Cro Cop seguía avanzando en su camino de destrucción. A lo largo de su carrera, Mirko Cro Cop dejó un rastro de cuerpos en el suelo, víctimas de su implacable patada izquierda. Desde K1 hasta Pride, desde héroes locales hasta leyendas de la élite mundial, nadie estaba a salvo cuando ese misil salía disparado. Pero más allá de los knockouts y la violencia pura, Cro Cop dejó una huella imborrable en los deportes de combate. Su precisión quirúrgica, su frialdad ante el peligro y su mentalidad de soldado lo convirtieron en una pesadilla viviente dentro del ring. En cada combate, solo había una pregunta: ¿era la patada izquierda o la derecha? Y al final, la respuesta siempre era la misma. Si te conectaba, despertabas en el hospital, o no despertabas en absoluto. Aquí termina la historia de Mirko Cro Cop, el hombre cuya pierna izquierda se convirtió en una leyenda. Pero el eco de sus golpes aún resuena en el mundo del combate.